Bueno, buenos días a todos. Qué alegría ver tantas personas hoy. Bienvenidos. Vamos a orar, si les parece, para iniciar con la palabra del Señor. Así como estamos sentados, vamos a inclinar nuestro rostro y a pedirle al Espíritu Santo que Él nos guíe en la palabra que Él trae para nosotros hoy. Señor, te damos gracias porque tú estás con nosotros todos los días, porque hoy no es la excepción, Señor, porque tú estás aquí. Gracias porque hoy, Señor, nos permites reunirnos, compartir tu palabra, Señor. Gracias porque podemos abrir nuestro corazón, Señor, y yo estoy segura que si cada uno de nosotros, todos los que estamos hoy aquí, Señor, y los que se están conectando o viendo este mensaje, Señor, es porque hay una necesidad en nuestro corazón, una necesidad de ti, Señor. Y tu palabra dice, Señor, que tú eres fiel y que tú eres galardonador de los que te buscan. Es por eso, Señor, que hoy queremos pedirte que tu palabra hable a nuestro corazón, Señor, y sea propicia para la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Que seamos humildes, que podamos recibir tu palabra, Señor, lo que tú traes, esa verdad que tú has traído para cada uno de nosotros hoy, la podamos recibir en nuestro corazón, Señor, y como oraba el pastor, con nuestros oídos espirituales, Señor. No con nuestros oídos naturales, ni con lo que ven nuestros ojos, Señor, naturalmente hablando, sino que podamos abrir nuestro corazón para recibir la verdad de tu palabra, Señor, y sea plantada ahí también y dé fruto, Señor, al 100%. Gracias, Señor, porque creemos que tú estás aquí, que tu Espíritu Santo habita en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Toda la gloria para ti, Señor. Amén. Déjenme poner aquí el cronómetro para no pasarme con el tiempo. Después me emociono mucho. Bueno, el mensaje que vamos a compartir hoy tiene un poco que ver con lo que nos predicaba el pastor la semana pasada. Si ustedes recuerdan, la semana pasada nos hablaba en Lucas acerca de la tentación de Jesús, cuando dice la palabra que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y recordamos cómo fue la respuesta de Jesús a todo lo que aconteció ese día, ¿verdad? O en ese momento. Lo que estaba pasando ahí era que el enemigo estaba poniendo a prueba a Jesús en distintas áreas. Y yo quiero preguntarles, no me contesten, pero yo sé que la pregunta sería, ¿ha sido probado usted? ¿Hemos sido probados recientemente o a lo largo de nuestro caminar en el Señor? Sí, yo estoy segura que cada uno de nosotros ha sido probado. Yo estoy segura que cada uno de nosotros ha experimentado en algún momento dificultades, desiertos, y tenemos una realidad, hermanos, espiritual. Nosotros vivimos a veces muy naturalmente en este mundo, ¿verdad? Nos levantamos, comemos, trabajamos, las actividades diarias, pero la verdad es que hay una realidad espiritual en la que nosotros vivimos todos los días. Y esa realidad espiritual, aunque usted y yo no la veamos, es verdad, está escrita en la palabra del Señor, y nosotros como hijos de Dios necesitamos saber que vivimos podemos decirlo, en un mundo espiritual o en un ambiente espiritual que todos los días hay batallas, hay luchas, tenemos un enemigo que está peleando para que usted y yo no nos levantemos en el Señor, para que no caminemos en el Señor, pero tenemos al Dios poderoso de nuestro lado que nos está ayudando, que nos guía, que nos fortalece, ¿cierto? Si yo les pregunto a ustedes hoy, ¿quiénes saben que Dios es poderoso? Ustedes me van a contestar, amén. ¿Quiénes saben que el Espíritu Santo está hoy aquí? Hay una promesa en la palabra del Señor que dice que donde hay 2 o más reunidos en su nombre, ahí está Él. ¿Por qué usted y yo creemos eso? ¿Por qué? Porque está escrito en la palabra.
pero porque usted y yo un día decidimos tener fe en el Señor. Porque es a través de la fe que usted y yo leemos eso que está ahí escrito y no es lo mismo que leemos en cualquier otro libro, ¿cierto? Uno lee cualquier otro libro y tal vez es una novela o cualquier otro escrito, el periódico, que dice tantas mentiras a veces, ¿verdad? O una revista, lo que sea. Pero lo que nosotros leemos en la palabra del Señor, tomamos una decisión de si creer lo que ahí dice o no creer. Cuando usted y yo tomamos la decisión de creer lo que dice la palabra del Señor, estamos tomando un compromiso de fe con el Señor. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre la fe. Vamos a hablar sobre la fe del discípulo. Usted sabe que nosotros venimos al Señor y empezamos nuestro caminar con Cristo, pero durante una etapa nosotros venimos a ser creyentes, ¿verdad? Venimos a creer en Jesucristo, pero el Señor quiere que nosotros pasemos de ser creyentes a ser discípulos, a ser gente que camine en acuerdo con Él, que camine de la mano con Él, que esté uno a uno con el Señor y que diga, donde usted vaya, yo voy, donde usted me mande, yo voy, lo que usted me diga que haga, yo hago, y lo que no, no. ¿Qué hace el discípulo? El discípulo aprende del maestro. El discípulo escucha atentamente y el discípulo pone a un lado lo que tal vez aprendió en otro momento, lo que tal vez sus estructuras de pensamiento le dicen cómo deben ser las cosas, para abrir un espacio y decir, yo quiero aprender de esta persona que me está enseñando, porque el maestro sabe más que el discípulo, ¿cierto? En nuestro caso, nuestro maestro es Jesucristo. Si nuestro maestro es Jesucristo, nosotros podemos estar completamente seguros de que vamos a la segura si hacemos lo que Él nos dice que hagamos, porque Él es Jesucristo, pero es Dios. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él sabe todas las cosas desde antes de la fundación del mundo hasta que se acabe este mundo. Él sabe cuándo nació usted, sabe las aflicciones que usted tiene, ha visto sus victorias, sus batallas, le conoce. La palabra del Señor dice que Él conoce aún el intento del pensamiento de nuestro corazón. Entonces podemos estar seguros de que si nosotros decidimos un día poner nuestra fe en el Maestro, vamos a caminar seguros. Pero para hacer eso necesitamos fe. Y la semana pasada hablábamos de que el enemigo viene y prueba nuestra fe y nuestra confianza en Dios. La palabra del Señor dice en 1 Pedro 1:7, dice, pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego. Y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. El oro se prueba en el fuego. ¿Saben? Ahí se les quita todas las piedrillas y toda la contaminación que tiene para que sea oro puro. Es pasado por el fuego. Igual nuestra fe. Pero aún así la palabra del Señor dice que es más preciosa que el oro. ¿Y quién escribió esto? El apóstol Pedro. Un hombre que habrá sido probado en fe. El que decidió un día caminar sobre las aguas donde vio que venía Jesús. Y dijo, si Él puede, yo puedo. Y tuvo fe y decidió. Después le falló la fe, pero tuvo fe al inicio. El Señor le ayudó después. Un hombre que estaba pescando y pasó toda la noche, no pudo pescar nada y el Señor le dice, eche las redes al otro lado. Un hombre que no era pescador, era carpintero, le dice que eche las redes a otro lado a uno que es experto pescador. Y el Señor sabía lo que le estaba diciendo. Como nos predicaba el pastor la semana pasada, los peces siempre estuvieron ahí. Lo que el Señor estaba haciendo era demostrándole a Pedro que tenía que confiar en Él. Y este hombre escribe esto.
dice, la fe de ustedes, cuando sea probada, ¿verdad? Como el oro. Nuestra fe es probada como el oro. ¿Y cómo es probada la fe? A través de las circunstancias, de las pruebas, de los desiertos, en nuestro corazón, porque la palabra del Señor dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y a veces nosotros decimos, sí, yo tengo fe, yo quiero ir, yo quiero hacer, pero resulta que en el fondo de nuestro corazón hay duda, hay temor, y como no sabemos qué hacer, es más fácil a veces tomar una posición neutra y no moverse, ¿verdad? A veces es más fácil ser conformista y decir que se haga la voluntad de Dios. Pero si el Señor nos está llamando a nosotros a crecer en fe, no podemos quedarnos toda la vida diciendo que se haga la voluntad de Dios. Claramente se va a hacer la voluntad de Dios, pero la palabra del Señor dice, ¿quiénes han leído el Padre Nuestro? Es un modelo de oración que nos dejó Jesús, pero ese modelo de oración va más allá de repetir el Padre Nuestro y creer que porque lo estamos repitiendo, funciona. Como todo en la palabra del Señor, la palabra de Dios es verdad. Y ese modelo de oración es para que nosotros tomemos y vayamos desmenuzándola. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te alabo porque tú eres mi Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Dale ese lugar que Él merece. Y vamos desarrollando la oración. Pero cuando dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿qué pasa en ese momento de esa oración? El Señor quiere que usted y yo como hijos de Dios conozcamos qué se está hablando en el cielo para establecerlo aquí en la tierra. Eso es lo que esa oración nos está enseñando ahí. ¿Cómo sabemos usted y yo qué se está diciendo en el cielo para nuestra situación? A través de la oración, a través de una búsqueda, porque el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, que Él nos hace conocer las palabras del Padre. Es decir, en el cielo el Señor ya habló para usted, para su situación, para su familia. El Señor ya habló de su negocio, el Señor ya habló de su salud, el Señor ya habló de las situaciones que usted puede estar viviendo y de las que va a vivir. Nos corresponde a nosotros conocer qué se dijo en el cielo para establecer la voluntad de Dios aquí en la tierra y pasar más allá de una oración conformista, de nada más decir que se haga la voluntad de Dios. Ok, sí, que se haga la voluntad de Dios, pero usted la conoce. Está caminando en ella. Es muy diferente. Es muy diferente estar caminando en la voluntad de Dios que estar caminando esperando que Dios en algún momento, si a Dios le place, claro que a Dios le place. Él quiere comunicarse con sus hijos. Él quiere que nosotros le conozcamos, que nos acerquemos a Él, que seamos discípulos. El discípulo está cerca. El discípulo no va a clases una vez al semestre. El discípulo busca. Y la palabra del Señor dice, como el siervo busca las corrientes de las aguas, así clama por ti, Señor, mi alma. Mi alma tiene sed de ti. ¿Quién le puede decir eso al Señor? Señor, mi alma tiene sed de ti. ¿De qué? De la presencia del Señor. De que Él se revele a nuestra vida, de que Él nos enseñe a orar, de que Él nos muestre la voluntad del Padre, de que Él nos ayude a crecer espiritualmente. Eso es el discípulo y eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Que no nos quedemos siendo creyentes nada más de domingo a domingo, sino que usted salió el domingo y el lunes viene la prueba, viene la circunstancia, viene la duda y usted sabe qué hacer. Usted sabe quién es su Dios. Usted conoce a su enemigo, pero sabe qué dice la palabra del Señor. Y está presto a que el Espíritu Santo le muestre, le hable, le revele. Hay personas que dicen, pero es que a mí Dios no me habla. Y bueno, tal vez es porque se refieren a que tal vez no les habla audiblemente o tal vez no han logrado identificar cuando el Espíritu Santo habla al corazón. Pero
Siempre el Señor nos habla a través de su palabra. Siempre. Cuando nosotros buscamos la palabra del Señor, mire, no hay parte de la palabra del Señor que usted abra que no le hable. Hasta las genealogías nos predicó el pastor hace 15 días. Hasta en las genealogías nos habla el Señor, porque vemos una promesa, un trayecto de una promesa y de una bendición igual para nosotros. Así que vamos a hablar sobre la fe del discípulo y vamos a verlo como en 4 etapas. Digamos que lo puse en 4 etapas, pero puede ser que haya más. 4 etapas en las que al menos pasamos nosotros durante nuestro crecimiento en la fe para caminar en el propósito que Dios tiene para nosotros. Usted sabe que la fe es una de las cosas en las que el Señor nos prueba constantemente. ¿Y para qué? Para que crezcamos en nuestro carácter, para que nos parezcamos cada vez más a Cristo. Nosotros no estamos aquí en la tierra solamente para vivir bonito, para sentir bonito. Estamos para cumplir un propósito. El propósito que Dios quiere que usted y yo cumplamos, necesitamos conocerlo para caminar en él. Y para que eso llegue a pasar, necesitamos depender del Espíritu Santo y Él prueba nuestra fe. Les voy a invitar a que vengan al libro de Josué, capítulo 5, versículo 13. Yo sé que la mayoría de nosotros posiblemente conozcamos el relato de la conquista de Jericó. Esa gran victoria que el Señor le dio al pueblo de Israel, comandado por Josué. En ese momento ya Moisés había partido con el Señor y le correspondía a Josué continuar llevando a ese pueblo para que se cumpliera la promesa que Dios había hablado. Dios les había dado una tierra por heredad. Si ustedes recuerdan, el Señor le había dado esa promesa a Abraham y Abraham en fe fue a esa tierra y habitó en Canaán. Después pasaron las generaciones, José fue llevado a Egipto y toda una generación, un montón de generaciones porque estuvieron 400 años en Egipto como esclavos. Durante todas esas generaciones nació el pueblo de Israel en esclavitud. El Señor los saca con mano poderosa, los lleva camino a la tierra prometida y ya sabemos un poco la historia, ¿verdad? Las luchas, las desobediencias, las muestras de misericordia del Señor en ese caminar. Y ahorita ya habían pasado el mar Rojo con Moisés y ya habían pasado el Jordán con Josué. En los dos el Señor detuvo las aguas para que pudiera pasar su pueblo. Y están en este momento ya del otro lado del río, cerca de Jericó, que era la ciudad que estaba más cercana a la frontera para incursionar en la tierra prometida. Y entonces vamos a leer el capítulo 5 a partir del versículo 13. Dice: un día en que Josué estaba cerca de Jericó, de pronto levantó la vista y vio delante de él a un hombre con una espada desenvainada en la mano. Se acercó a él y le preguntó: ¿eres uno de los nuestros o eres de nuestros enemigos? El hombre respondió: ni lo uno ni lo otro. Estoy al mando del ejército del Señor y por eso he venido. Entonces Josué se inclinó con el rostro en tierra y lo adoró, mientras decía: ¿qué órdenes tiene mi Señor para este siervo suyo? El comandante del ejército del Señor le respondió: quítate las sandalias de tus pies, porque estás pisando un lugar sagrado. Y Josué obedeció. Algo similar a lo que pasó con Moisés, ¿verdad? En la zarza. Continuamos en el 6. Dice: por temor a los hijos de Israel, la ciudad de Jericó estaba muy bien cerrada. Nadie podía entrar ni salir. Entonces el Señor le dijo a Josué: date cuenta de que yo te he entregado a Jericó y a su rey, con todos sus guerreros. Pero todos tus guerreros deben rodear la ciudad y caminar alrededor de ella
una vez al día durante 6 días. Delante del arca, 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas hechas de cuerno de carnero. El 7º día, tus guerreros darán 7 vueltas a la ciudad y mientras tanto los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando oigan el toque prolongado de las bocinas, todo el pueblo debe lanzar fuertes alaridos. Entonces la muralla de la ciudad se vendrá abajo y en ese momento el pueblo deberá lanzarse directamente contra la ciudad. Hasta ahí estaba la instrucción que le estaba dando el Señor a través de este hombre de Dios que dice que era un guerrero. Y continúa, dice, Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo, lleven el arca del pacto y que 7 sacerdotes vayan tocando las bocinas de cuerno de carnero delante del arca del Señor. Al pueblo le dijo, pasen delante y rodeen la ciudad y los que estén armados vayan delante del arca del Señor. Tan pronto como Josué habló con el pueblo, los 7 sacerdotes que llevaban las bocinas pasaron delante del arca del Señor y tocaban las bocinas mientras el arca los seguía. Los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban continuamente las bocinas y la retaguardia iba detrás del arca. Josué habló entonces con el pueblo y le ordenó que nadie grite ni haga oír su voz. Todos deben guardar absoluto silencio hasta que yo les ordene gritar. Entonces sí, gritarán muy fuerte. Josué hizo que el arca del Señor diera una vuelta alrededor de la ciudad y que volvieran después al campamento para pasar allí la noche. Pero al día siguiente Josué madrugó y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes iban delante del arca, sin dejar de avanzar ni tocar las bocinas. Los hombres armados iban delante de ellos, mientras que la retaguardia iba tras el arca del Señor. Las bocinas no dejaban de sonar. Lo mismo hicieron el 2º día. Le dieron otra vuelta a la ciudad y volvieron al campamento. Esto mismo lo hicieron durante 6 días. Al 7º día, todo el pueblo se levantó al despuntar el alba y rodeó la ciudad 7 veces. Ese fue el único día que la rodearon 7 veces. Pero al tocar los sacerdotes las bocinas por 7ª vez, Josué ordenó al pueblo, griten con todas sus fuerzas, porque el Señor les ha entregado la ciudad y será destruida en honor al Señor con todo lo que hay en ella. Solamente quedará con vida Rahab la ramera y los que están en su casa, porque ella escondió a los hombres que enviamos a reconocer el lugar. Y ustedes tengan cuidado de no caer bajo condenación. No toquen ni tomen nada de lo que está bajo maldición para que el campamento de Israel no sea destruido y perturbado. Todo lo que sea de plata y oro y los utensilios de bronce y de hierro se consagrarán al Señor y entrarán en su tesoro. El pueblo lanzó fuertes gritos y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y cuando el pueblo oyó el sonido de las bocinas, gritó con más fuerza y la muralla se vino abajo. Entonces el pueblo marchó directamente contra la ciudad y la tomó. Destruyeron a filo de espada todo lo que había en la ciudad, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, y bueyes, ovejas y asnos. Vamos a dejar el texto ahí. En este texto podemos ver varios acontecimientos bien impresionantes, pero también una gran enseñanza para nosotros. Más allá de la conquista y más allá de que los muros se cayeron, que lo vamos a ver, quisiera llamar la atención, que me llamó tanto a mí la atención cuando estaba haciendo este estudio, y es la forma en la que el Señor le da la instrucción a Josué, la forma en la que se dieron las cosas. Bueno, ¿quién era Josué? Recordemos que Josué nació en Egipto, ¿verdad? Josué, parte de toda esa generación que nació en Egipto. Un día apareció Moisés y dijo que venía de parte del Señor y que tenía una dirección de sacar al pueblo de ahí de la esclavitud. Recordemos que en aquel momento el Señor le había dado una promesa a Abraham, continuó con Isaac, con Jacob, y Jacob y su familia fueron los que fueron llevados a Egipto. Pero esa promesa no había quedado en el olvido, a pesar de que pasaron 400 años
Y a pesar de que habían estado en Egipto tanto tiempo y había muerto una generación y nacido otra y muerto y nacido otra, la palabra del Señor, lo que el Señor le había dicho a Abraham, se había mantenido, porque ellos lo conocían. Ellos algo habían escuchado de una promesa que Dios había dado, posiblemente. Y Josué nació en Egipto, fue discípulo de Moisés, estuvo al lado de él viendo de primera mano lo que estaba pasando, todo lo que el Señor hizo, vio cómo el Señor lo sacó de esa esclavitud. Y dice en Éxodo 33 que Josué, ya cuando estaban en el desierto, ya habían salido, dice que Josué no se apartaba del tabernáculo de reunión. Dice que cuando Moisés iba, todo el pueblo se levantaba, cada uno fuera de su tienda, y esperaban a que Moisés entrara. Cuando Moisés entraba, la nube descendía y todo el mundo se volvía a meter a su tienda. Cuando Moisés terminaba su conversación con el Señor y todo lo que el Señor le estaba hablando, Moisés se retiraba, pero dice que Josué no se apartaba de la tienda. Esto nos muestra un hombre que, a pesar de haber nacido en esclavitud, a pesar de no conocer de primera mano a ese Dios poderoso, ahí ya lo estaba viendo, ya lo había visto en todo ese caminar, y él había tomado una decisión en fe de mantenerse ahí, como un discípulo de Moisés, sí, pero del Dios viviente, que a través de Moisés él podía ver cómo ese Dios poderoso estaba con ellos y cómo ese sí era el pueblo de Dios, porque Dios se los dejó saber. Josué creció, no sabemos, la Biblia no nos dice qué edad tenía Josué cuando salieron de Egipto, pero Josué se convirtió en un hombre de guerra, porque cuando en la primera guerra, saliendo ellos nomás, se toparon con el pueblo de Amalek, y Moisés le dio instrucciones a Josué y le dijo que reuniera a un grupo de hombres y fueran a la guerra. Entonces este hombre ya empezaba ahí a ver, no solamente a tener temor de Dios, sino a conocer a ese Dios verdadero, sino que ya estaba empezando, sin darse cuenta posiblemente, que le iba a tocar hacer después, ya estaba empezando a caminar en el llamado que Dios tenía para él. Un hombre de guerra. Él fue uno de los 2 espías que fue seleccionado para ir a reconocer la tierra por Moisés. Y cuando Moisés ya iba a morir, él fue elegido por el Señor para ser el sucesor de Moisés y cumplir la promesa que Dios le había dado a ese pueblo de que iban a ser introducidos en la tierra prometida. Vemos un caminar de este hombre progresivo, ¿cierto? Vemos que él salió como todos los demás, como ese montón de gente que salió de Egipto, pero él tomó una decisión. Y una muy, muy valiente que vemos es cuando él trajo el informe, porque de 12 solamente él y Caleb decidieron hablar por fe, no por vista. Solamente Josué y Caleb, a pesar de que habían visto lo mismo que vieron todos los demás, dijeron, sí, pero si Dios dijo que esa tierra era heredad nuestra, Él nos va a ayudar y vamos a poder conquistar. Y todos los demás casi los apedrean a Josué y a Caleb porque estaban atemorizados los demás. Ese hombre nos empieza la palabra del Señor a mostrar cómo él empezó a crecer en fe, de ver a Dios hacer, a decir con su boca y a creer con su corazón que ese mismo Dios podía mantenerse al lado de ellos todo ese tiempo y a través de todo ese caminar. La forma en la que Josué toma el mando del pueblo, yo le decía a Gustavo, no es como la más alentadora, podríamos decir, porque cuando ya Moisés va a morir, el Señor los llama a la tienda, tabernáculo de reunión, a la tienda, y el Señor le da instrucciones a Moisés y le habla a Josué, y desde ahí ya el Señor le dice, esfuérzate, sé valiente, no tengas miedo, yo voy a ir delante de ti. El pueblo que tú vas a introducir en la tierra, después me va a dar la espalda y mira, se va a encender contra ellos. Y yo decía, Dios mío, o sea, si a uno le dicen así desde antes todo lo que va a pasar, ¿verdad? Aún así este hombre tuvo fe
Aún así este hombre dijo, lo que ellos vayan a hacer es problema de ellos. Pero más adelante en el mismo capítulo 24 de Josué, él dijo, ¿ustedes qué van a hacer? ¿A cuál Dios van a servir? Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Este hombre supo mantenerse a lo largo de sus años, a lo largo de su caminar en fe. Decidió mantenerse fiel al Señor. Ellos cruzaron el Jordán y una vez que ya están cerca de Jericó, vemos a Dios mostrándose personificado en un varón de guerra. Porque fue el mismo Señor el que se le mostró a Josué ahí. Así como cuando Abraham, el Señor se le mostró como un viajero que iba y Abraham lo honró. Aquí vemos cómo es el mismo Dios el que se tomó forma de hombre antes de que enviara a Jesucristo, y él viene y se muestra como un varón de guerra a Josué. Josué, siendo un varón de guerra y siendo el elegido para ser el jefe de ese batallón, reconoce que la persona que está delante de él es una persona de autoridad. Porque él se inclina y le dice, ¿qué dice el Señor que tenga que hacer yo? ¿Qué dice mi Señor? Él reconoce que la persona que está enfrente de él es una persona de autoridad. ¿Reconoce usted cuando el Señor le habla o cuando alguien de parte del Señor le habla algo y usted en humildad no dice, sí, yo sé lo que tengo que hacer? No. Reconocemos nosotros cuando el Señor nos habla, sí, Señor. Lo que usted me diga que haga, yo voy a hacer. Esa humildad tuvo Josué. Yo me imagino que posiblemente Josué estaba ya meditando cómo iba a hacer la conquista, porque ya habían pasado el Jordán, ya estaban del lado de Jericó y ya estaban a punto de pasar a esa otra etapa. No se iban a quedar muchos días más ahí. Y posiblemente Josué ya estaba meditando cómo hacerlo, pero el Señor viene y se le aparece a Josué y le da una instrucción muy clara. Le da instrucciones específicas de cómo tienen que hacerlo. Y a mí me llama muy mucho la atención porque cuando el hombre varón de guerra, le da a Josué la instrucción, le dice, le dijo que el arca fuera delante de ellos. En ningún momento le dio como instrucciones militares, ¿verdad? Iban a una guerra, pero no le dijo como hagan trincheras ni busquen puntos estratégicos para que tomen la ciudad. Él les dijo que llevaran el arca del Señor adelante y que 7 sacerdotes tocaran la bocina. Fue una instrucción muy específica, pero Josué tuvo fe de lo que el Señor le estaba hablando y decidió creer, decidió caminar en pos de eso. Así como podemos ver a Josué, que salió de Egipto siendo una persona más, pero que en el camino conoció a ese Dios poderoso. Y después fue llamado por ese Dios para servir. Y después fue puesto al frente de un gran ejército para conducir al pueblo al establecimiento de esa promesa. Así nosotros pasamos, hermanos, por etapas en nuestro caminar y en el desarrollo de nuestra fe es algo similar. Como les decía, son más o menos, por lo menos lo que yo pude extraer de acá, unas 4 etapas en las que nosotros caminamos. Una es fe para salvación. Es la primera etapa. Fe para salvación. La palabra del Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo que Él envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que creer para salvación que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él dio su vida por nosotros. Ahí empieza, hermanos, una batalla. Porque el enemigo no quiere que usted y yo conozcamos al Dios vivo. Porque cuando hay personas que tienen una necesidad de Dios y quieren acercarse a Dios, aparece una cantidad de oposición, ¿cierto? Para que esa persona no venga al Señor. Aquí quiero invitarles a que
Cuando usted va a presentarle el evangelio a alguien, antes asegúrese de haber orado por esa persona, de haber doblado sus rodillas y clamado al Señor para que todo lo que el enemigo quiera levantar y esa guerra que el enemigo levanta para que una persona se acerque al Señor, sea que no le haya conocido nunca o sea que esté apartada y el Señor le está llamando de vuelta y nosotros vayamos a presentar el evangelio, que el Señor nos guíe en esa oración para derribar las obras del enemigo que se están levantando para que esa persona no venga a Cristo. Ahí empieza, pero usted y yo un día estuvimos ahí, estuvimos en esa etapa de la fe para salvación. Y cuando en esta etapa nosotros podemos posiblemente experimentar mucha incertidumbre porque no conocemos al Señor, porque no sabemos cómo va a ser, pero usted sabe que cuando una persona abre su corazón para que Cristo venga, el Espíritu Santo venga a morar, a partir de ahí el Espíritu Santo pone convicción en esa persona. Empieza un trabajo, el Espíritu Santo en el corazón de esa persona. Y necesitamos, en nuestro caso, cuando estuvimos ahí, si ustedes recuerdan, los que ya tal vez tienen más tiempo de haberle entregado su vida a Cristo, al inicio uno no sabe qué hacer, ni cómo hacerlo tal vez. Pero el Espíritu Santo nos ayuda y pone personas también para que nos acompañen en ese proceso. La segunda etapa es la fe para ya iniciar un caminar con Cristo. Ya vencimos esa parte, esa oposición del enemigo para que viniéramos al Señor. Empezamos un caminar con Cristo. Bueno, a veces leemos la Biblia y no entendemos. ¿A quién le ha pasado? ¿Verdad? Que cuando está empezando en el Señor, tal vez lee la Biblia, no entiende, ora y no sabe si está orando bien, si su oración está siendo escuchada o si no está pasando el techo, como decimos en broma. El Señor escucha las oraciones. Pero a veces uno siente como que no pasa de aquí, ¿verdad? Porque tal vez no sabemos, o tal vez escuchamos a alguien que ora lindísimo y uno dice, pero ¿cómo hago yo si yo no me sale tanto? O sea, yo oro, una vez escuchamos a una persona que nos decía, es que yo oro como 3 minutos y se me acaban las palabras, ¿qué más puedo decir? Es normal, en una etapa del crecimiento de una persona es normal que eso pase. El Espíritu Santo está para ayudarnos, para enseñarnos. La palabra del Señor es la que nos va a ir nutriendo, nos va alimentando. Y el Señor nos va mostrando el camino para que veamos todo lo que necesitamos. La otra etapa es la fe para depender del Espíritu Santo. Vemos que Josué en un momento dependía de Moisés seguramente para todo, pero llegó un momento en el que él ya tuvo que depender del Señor para todo. Y Dios en su misericordia le hablaba, en su misericordia Dios se mostraba a Josué, así como lo hacía con Moisés también. Y Josué empezó a depender de Dios para lo que tenía que hacer. En nuestra vida es algo similar. Empezamos a depender del Espíritu Santo y somos más conscientes de que el Espíritu Santo está con nosotros, entonces nos dejamos enseñar, nos dejamos guiar, el Espíritu Santo nos empieza a corregir cuando hay cosas que no le agradan y nos empieza a mostrar los propósitos. No es que en las primeras 2 etapas no, ya veíamos que siempre hay oposición del enemigo para que una persona se acerque al Señor. Pero cuando una persona empieza a depender más del Espíritu Santo, empieza un mayor ataque del enemigo. No se asusten, ahorita vamos a ver lo demás. Empieza un ataque del enemigo mayor, ¿por qué? Porque ya pasamos la etapa inicial en la cual era que otros me ayudaban o que yo no sabía cómo hacer las cosas, pero ahora que ya sabemos cómo hacer las cosas y resulta que tenemos que orar, tenemos que pensar, ok, yo voy a creer que lo que yo estoy orando el Señor lo está escuchando, ¿sí o no? Sí, tengo que creer que el Señor me está escuchando lo que yo estoy orando, que mis oraciones son escuchadas. Yo voy a orar por una persona, ¿será que el Señor la va a sanar o no? Tengo que creer que el Señor va a sanar a esa persona y hacerlo con fe, pero ¿qué es lo que pasa? Viene el enemigo y empieza a sembrar duda.
Y empieza con el temor, es lo primero que viene. El temor es lo contrario a la fe. Pero es algo, es un sentimiento tan natural para nosotros los seres humanos que a veces nos cuesta ponerlo en su lugar. A veces estamos tan acostumbrados a vivir con temor por diferentes situaciones que no nos percatamos que también hay un espíritu de temor que nos está ministrando y que el Señor quiere que nosotros en fe y en autoridad reprendamos ese espíritu de temor y no le abramos puertas, que decidamos creer. Que si usted está orando por una situación, que si usted está pidiéndole al Señor un milagro, que si usted está esperando una promesa del Señor, decida creer que el Señor le escucha y que Él va a hacer lo que es su perfecta voluntad. Y como decíamos al inicio, que Él le va a hacer conocer a usted cuál es su perfecta voluntad para que usted camine en esa, para que ore en esa dirección. Y la cuarta etapa es la fe para conquistar y vencer. Y aquí, hermanos, la batalla arrecia contra los hijos de Dios. Porque cuando el Señor a usted le ha hablado, ¿a quiénes el Señor les ha dado promesas? Estamos esperando, muchos de nosotros, una o varias, el cumplimiento de varias promesas del Señor. Y cuando usted y yo tenemos una promesa de parte del Señor y el Señor dijo, usted y yo tenemos sí o sí que creer que el Señor es fiel para cumplir sus promesas. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros hacer? Lo que hizo Josué, caminar en fe y en obediencia. Eso es lo que a nosotros nos corresponde, para que el Señor nos haga conocer sus planes, nos permita entender en qué parte del camino vamos, por cuál parte del trayecto estamos y qué quiere el Señor de nosotros en esa etapa. La palabra del Señor nos enseña que tenemos una armadura. La palabra del Señor nos enseña que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Pero ¿cómo se hace eso? Bueno, eso se hace en fe, conociendo qué es lo que dice la palabra del Señor. ¿Cómo aplica eso para nosotros? ¿Cómo es que yo tomo ese yelmo de la salvación, Señor? ¿Cómo es que yo me pongo ese escudo de la fe? ¿Cómo se usa? Se usa cuando vienen los dardos del enemigo. Y los dardos del enemigo vienen como pensamientos muy sutiles que muchas veces se confunden con nuestra personalidad. Se confunden con nuestros pensamientos diarios. Y viene el enemigo y siembra. Usted no sirve para esto. ¿Para qué sigue intentándolo? ¿Y qué nos corresponde a nosotros decir ahí? ¿Decidimos creer a la mentira del diablo? ¿O decidimos creer lo que dice la palabra del Señor? La palabra del Señor dice que somos más que vencedores en Cristo. Que Él nos dio su Espíritu Santo. Que Él va delante nuestro como poderoso gigante. Entonces quiere decir que eso es una mentira. Claro que es una mentira, porque el diablo es padre de mentiras. Entonces, lo que sea que el diablo le diga, pero vea su economía como está. ¿Para qué va a seguir esforzándose en esto sin más bien vaya guardando, porque en cualquier momento le viene una catástrofe? ¿Qué es lo que dice el Señor para nosotros? Dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Ahora, ¿qué es más fácil para nosotros creer? ¿En fe? ¿En algo que no sabemos si se va a dar? ¿O en la mentira del enemigo? Hermanos, muchas veces es más fácil apoyar nuestras emociones y nuestros pensamientos en las mentiras del diablo que en la verdad, en la fe, en la verdad de la palabra del Señor. A veces nos es más fácil porque nos sentimos en una zona de confort, nos sentimos más cómodos si el enemigo nos está diciendo, vea,
viene una crisis económica. Cuidado, vea, no haga esto, vea, ni diezme, porque tiene que recoger porque no se sabe. Y ahora voy a hacer una aclaración, no vamos a tener una fe irresponsable. De nada más decir, ay no, es que el diablo, a mí Dios me va a proteger y me voy a ir a dar un crucero por las Bahamas y ahí Dios verá. No, por eso al inicio hablábamos de saber qué está diciendo el Señor de nuestra situación en el cielo, para que conociendo la voluntad del Señor para nuestra situación, podamos establecerla aquí, en sabiduría, pero sin temor. Porque el enemigo siempre, hermanos, siempre va a querer traer el temor para apartar nuestra mirada del Señor. Siempre. Entonces, en esas diferentes etapas que vivimos nosotros, no importa cuál sea en la que usted esté caminando, no importa en cuál, si es que usted está empezando en el Señor y acaba de dar el paso de fe para salvación o para reconciliarse con el Señor, o si usted está en la etapa en la que ya está empezando a caminar con el Señor, o en la etapa de dependencia del Señor, o en la etapa de vencer. Indistintamente en cuál etapa usted se encuentre, poderoso es el Señor que está con usted, conmigo, y Él va delante nuestro. Él nos quiere guiar, Él nos quiere enseñar, Él nos quiere corregir. Él puso su Espíritu Santo para que cada uno de nosotros tenga la certeza de hacia dónde tiene que caminar. El Señor nunca nos abandona, hermanos, pero el enemigo es especialista en hacernos creer que Dios no nos escucha. Es especialista en hacernos creer que estamos mal. Es especialista en traer el pasado para traer culpa y que no nos acerquemos a Dios por vergüenza. Es especialista en poner miedo en las personas para que no tomen decisiones en fe. Vimos todo esto de Josué y todo el trayecto que ellos recorrieron, pero quiero que hagamos una pausa un momento y pensemos en el pueblo. ¿Qué pasó durante esos 6 días que ellos tenían que salir, recorrer esa ciudad en silencio y regresar en la noche a la tienda? ¿Qué podía pasar por la mente de esas personas? Caminar en silencio alrededor de una ciudad, no podían decir ni una sola palabra, porque esa fue la instrucción de Josué. Pero ¿qué habrá pasado cuando llegaban en la noche a la tienda? ¿Habrán murmurado de Josué igual como murmuraron de Moisés? ¿Habrán dudado de que eso fuera de Dios? ¿Habrán dudado de que esa fuera la manera en la que Dios les iba a entregar esa ciudad? Posiblemente sí. Posiblemente más de uno iba diciendo que es esta loquera. Nosotros aquí caminando, todos callados y solo ese montón de cuernos sonando. Y nosotros aquí camine y camine detrás de un arca. No sabemos, tal vez había gente de mucha fe, pero tal vez había otros que les costaba. ¿Nos identificamos nosotros con ellos? Posiblemente sí. ¿Qué está pasando durante sus 6 días de espera? ¿Estamos nosotros en esa etapa? En esa etapa en la que tenemos una promesa del Señor, pero estamos esperando a ver cómo se va a resolver. ¿O qué va a pasar? ¿O qué va a hacer el Señor? Y el enemigo siempre viene a decirle, ¿usted está seguro que está haciendo lo correcto? Y muchas veces viene el engaño del enemigo como Abraham con Agar. Mejor resuelva usted porque la verdad es que no sabemos si Dios va a hacer. Pero el Señor quiere que nosotros nos mantengamos en fe. Indistintamente, hermanos, de la etapa en la que usted y yo estemos, indistintamente de la promesa que tengamos, indistintamente de la prueba que estemos viviendo, el Señor espera que usted y yo mantengamos firme y creciente nuestra fe en Él. Que decidamos creerle a Él. Pero es que mire, a mí me cuesta porque Dios una vez me dio una promesa y yo creí con todo mi corazón que eso se iba a dar y no se dio. Entonces, ¿cómo voy a confiar en Dios? O es que yo oré
oré con todo mi corazón y yo esperé y pensé que el Señor lo iba a hacer y no, más bien se dio todo lo contrario y me salió mal. Entonces, ¿cómo voy a confiar en Dios? Y así poco a poco viene el engaño del enemigo a querer apartarnos del Señor, a querer que nuestro corazón se vaya enfriando de esa confianza en el Dios Todopoderoso. Pero el Señor está con nosotros y Él quiere que usted y yo mantengamos nuestra fe íntegra, que pongamos al enemigo en su lugar. Y ya para ir cerrando, quisiera invitarles a que oremos para no abrir puertas al temor y cerrarlas si las tenemos abiertas. Si usted en algún momento ha abierto puertas al temor y ha sentido que Dios lo defraudó, que Dios ha durado demasiado en contestar, que Dios se desapareció de su mapa y sus emociones le están jugando una mala pasada. Porque somos personas, somos seres emocionales, tenemos emociones y en nuestras emociones es lo primero que es tocado cuando algo no se está cumpliendo una promesa del Señor. Me siento triste, me siento defraudado. En nuestros 6 días de espera, a veces hacemos reclamos, a veces permitimos que haya dolor en nuestro corazón porque el Señor no ha respondido. Pero yo quisiera que hoy tomemos una posición de hijos de Dios, pero de discípulos. De que tome usted su situación, lo que sea que usted esté viviendo, y preséntesela al Señor y dígale: Señor, yo decido creer que usted está conmigo. Y yo le pido en el nombre de Jesús que usted me haga conocer cuál es su perfecta voluntad para esta situación, para entonces yo orar conforme a ella. Y yo le cierro puertas al temor en el nombre de Jesús. Lo segundo que quisiera que oremos, porque son los puntos por los que vamos a orar, pero quiero que ustedes los tengan presentes. Nuestra fe debe ser una fe informada en la palabra de Dios. No podemos tener una fe, como decíamos al inicio, irresponsable o una fe emocional. ¿A qué me refiero con esto? Es que a veces es más fácil como una metralleta, ¿verdad? Ahora uno como por todo lo que se le ocurrió en el momento. Pero el Señor quiere guiarnos en nuestra oración. Una oración eficaz. La palabra del Señor habla de la oración eficaz. Puede mucho, la oración eficaz del justo. Y a veces caemos en yo declaro y declaro y declaro y declaro y declaro. Hay personas que pasan declarando, pero no saben si lo que están declarando es la voluntad de Dios para la situación. Y entonces si declaran, y claramente lo hacen porque creen que están orando bien, ¿verdad? Yo creo que nadie ora creyendo que lo está haciendo mal. Uno ora y dice: yo declaro, Señor, porque tu palabra dice, porque esto. Y como tal vez no se resolvió el asunto, o porque tal vez más bien fue al contrario de lo que uno estaba orando, le echamos las culpas a Dios. De ahí: Dios, usted me falló. Y entonces, ¿cómo voy a confiar yo en usted? Y otra vez viene el juego del diablo para apartarnos del Señor. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando algo así nos acontece? Parar un momento, hacer una pausa y decirle: Espíritu Santo, enséñame a orar tu perfecta voluntad en este asunto. Yo sé lo que dice tu palabra, yo sé que tu palabra dice que tú eres bueno, que tu palabra dice que tú escuchas las oraciones, tu palabra dice lo que diga para su situación. Pero a veces hasta usamos mal la palabra del Señor para orar porque no la estamos usando en el contexto que es la perfecta voluntad de Dios para nosotros. No sé si me voy a entender. El Espíritu Santo nos puede hacer entender a nosotros, nos puede dar a conocer las palabras del Padre para su situación y para la mía, si usted y yo le buscamos. Si nosotros con un corazón humilde delante de Él le decimos: Señor, perdón porque yo oré por esta situación creyendo casi que mi fe estaba más en lo que yo estaba diciendo que en usted.
Yo quiero pedirle en el nombre de Jesús que usted me enseñe si lo que yo estoy orando es su voluntad. Y a partir de ahí, entonces, mi oración va a ser una oración eficaz, una oración informada, porque el Espíritu Santo es nuestro ayudador, porque Él está para asistirnos, Él está para enseñarnos, Él está para que cuando usted y yo leemos la palabra del Señor, hay testimonio del Espíritu de que es vida para nosotros. Y el tercer punto es una guerra espiritual en la que estamos los hijos de Dios, para que no caminemos en fe y no establezcamos la perfecta voluntad de Dios en nuestros asuntos. Este tiempo, hermanos, estamos en un tiempo de guerra espiritual. Y estamos en un tiempo en el cual el enemigo está peleando. Siempre lo ha hecho, pero cada vez más arrecia la batalla contra los hijos de Dios para que dudemos del Señor, para que no nos acerquemos a Él, como hablábamos en algún momento. Si ya el enemigo no puede hacernos a nosotros caer en pecado, si ya lo que él viene contra nosotros no es para que le demos la espalda al Señor, entonces ¿qué es lo que va a hacer? Va a distraernos, va a querer que pongamos nuestra mirada en otras cosas, que invirtamos nuestro tiempo en otras cosas o que nuestra fe decaiga. Pero no nos estamos apartando de Dios. Pero nuestra fe ya no está puesta en el Dios vivo, sino que nuestros ojos empiezan a estar más en lo natural. Empezamos a caminar más tal vez por vista, pero hoy, en el nombre de Jesús, yo le quiero pedir al Señor que venga y avive nuestra fe, despierte nuestra fe y haga que crezca, que nosotros podamos caminar en la perfecta voluntad del Señor. Que usted y yo volvamos nuestro corazón nuevamente al Señor y le digamos: Señor, si lo que tú estás hablando para mí, yo no lo he entendido, enséñame, corrígeme, exhórtame, guíame. Yo quiero dejarme, yo quiero ser un discípulo. Yo quiero que mi fe sea la de un discípulo, no la de cualquier otra persona que anda por ahí. Y ¿cómo vamos a lograr esto nosotros? Es buscando al Señor. La palabra del Señor dice que busquemos al Señor mientras puede ser hallado. Este es el tiempo en el que usted y yo debemos buscar al Señor y debemos entender qué está en juego, qué está peleando el enemigo en su vida en este momento. No es la misma batalla la que puede estar luchando Kembly que la que está luchando Jennifer. No es la misma. Todos estamos en un momento diferente de nuestro caminar en el Señor. Todos estamos en un momento de fe diferente, desiertos diferentes, pruebas. El Señor le ha entregado a usted un ministerio. ¿Está ejecutando usted su ministerio sabiendo lo que ha dicho el Padre en el cielo con respecto a su ministerio? O a veces lo hacemos más como por default, como por inercia. El Señor ha hablado en el cielo qué quiere hacer con cada uno de nosotros aquí en la tierra. ¿Qué quiere de su economía? ¿Qué quiere de su familia? ¿Qué quiere de su negocio? ¿Qué quiere de su ministerio? El Señor ha dicho allá. Necesitamos conocer qué ha dicho el Señor. Hermanos, con todo temor les digo, no caigamos en lo que cae mucha gente, de nada más decir: es que si Dios está conmigo, yo voy y hago y Dios está conmigo y puedo rapidito acomodarme, o tal vez me es muy fácil hacer las cosas y nadie se va a dar cuenta. El Espíritu Santo ve nuestro corazón, el Señor nos conoce y Él quiere que nosotros crezcamos en fe, que crezcamos como discípulos, que dependamos de Él. No va a ser lo mismo lo que el Señor quiere de una persona que de la otra. Puede ser que les haya entregado el mismo ministerio o los mismos dones a dos personas, pero el Señor tal vez los va a usar de maneras diferentes. Estamos nosotros poniendo en práctica la fe que el Señor nos ha enseñado para ejercer el ministerio. Estamos buscando al Señor con nuestro corazón para decirle: Señor,
¿qué quieres que yo haga? ¿O nos estamos acostumbrando a hacerlo porque ya yo sé cómo se hace? Con temor del Señor nos tenemos que presentar todos los días a que Él nos enseñe, a que Él nos diga qué está diciendo el Señor allá en el cielo y establecerlo nosotros aquí en la tierra. Que conozcamos que la oración nuestra sea una oración informada, una oración basada en la palabra, una oración con temor santo, una oración guiada por el Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Les voy a invitar a ponerse de pie. Y así como el maestro, nuestro maestro supo en qué momento estar en un lugar, en qué momento retirarse de un lugar, en qué momento decir tus pecados son perdonados, en qué momento decir tu fe te ha salvado. Nuestro maestro supo cómo ejercer el ministerio. ¿Por qué? ¿Porque era el Hijo de Dios? No, porque Él, al igual que usted y que yo, Él necesitaba la presencia del Señor todos los días. Él entendía, Jesús entendía que la presencia del Señor, porque Él se retiraba a orar todos los días antes de empezar el ministerio. No se confiaba nada más en que porque era el Hijo de Dios, todo le iba a salir bien. Hasta Él mismo dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor sabía en qué momento actuar. Con el texto que leímos y finalizando con eso, las murallas de Jericó cayeron, no porque un ejército gritó. Humanamente hablando, era imposible que esas dos murallas, porque era doble, de esa magnitud se cayeran con el grito de un grupo de gente. Humanamente eso era imposible. Eso fue el poder de Dios que hizo que esas murallas se cayeran. Pero ¿qué fue lo que activó el poder de Dios? Fue la fe de esa gente. Fue la fe y la obediencia de ese hombre que decidió desde el día 1 estar cerca del Señor. Y que cuando el Señor le decía, mande el arca al frente y que los sacerdotes pongan el pie en la orilla del río, Él lo hacía. Que cuando el Señor le dijo, vaya, mande, hagan esto, Él lo hacía. Era muy fácil tal vez para Josué empezar a cuestionar a Dios como lo hizo Gedeón. Ay, Señor, mándeme una señal a ver si es cierto que usted quiere que yo haga esto. ¿Qué diferencia? Este hombre Josué supo desde el inicio estar cerca del Señor, buscar al Señor, aprender de su maestro, que en ese momento era Moisés, pero vio al Dios Todopoderoso manifestarse una y otra vez. ¿Ha visto usted a Dios manifestarse en su vida? ¿Ha visto usted a Dios manifestarse en su casa? ¿Ha visto usted a Dios responder oraciones? Yo le voy a decir, en mi casa hemos visto a Dios hacer una y otra vez sanidades impresionantes. Recuerdo una vez que a mi cuñada le dijeron que su bebé que estaba en su vientre no iba a vivir muchos años porque tenía un problemita en su cerebro, que su cráneo no estaba creciendo suficiente y su cerebro iba a crecer y él iba a morir. Yo recuerdo el día que mi mamá me dijo eso y yo no les puedo explicar lo que yo sentí aquí adentro. Y yo le dije, no, vamos a orar y yo sé que el Señor va a hacer un milagro. Esa vez nos unimos, y tenemos un montón de testimonios para la gloria del Señor. Que esa vez nos unimos, ayunamos, doblamos nuestras rodillas, adoramos primero al Señor porque Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de nuestra casa. Y le dijimos, Señor, tú tienes el poder para hacer ese milagro. Y clamamos y creímos al Señor en fe. Ahí está mi sobrino, ya tiene como 11 años, ¿verdad? Y está en perfectas condiciones.
La gloria sea para el Señor. Pero el Señor lo puede hacer. Nosotros hemos escuchado un montón de testimonios, ¿cierto? Todos hemos escuchado testimonios del poder de Dios aquí en la etapa en la que nos tocó vivir, no solamente lo que leemos en la palabra. Hemos visto a Dios hacer. Usted ha visto a Dios hacer. Yo estoy segura que aquí a más de uno el Señor ha sanado. El Señor ha libertado. Cuando usted ha buscado, el Señor ha traído su consuelo. Porque a veces nos cuesta en unas cosas creer y en las otras no. Porque viene el temor. Pero hoy en el nombre de Jesús vamos a echar fuera ese temor de nuestra vida y le vamos a cerrar las puertas a ese temor. Eso que nos ha estado impidiendo caminar en la voluntad de Dios, eso que nos ha estado impidiendo conocer la voluntad de Dios, siquiera acercarnos a orar porque creemos que el Señor no nos escucha o porque el enemigo viene como acusador a decirle, ¿para qué usted va a orar otra vez? ¿No se acuerda usted cómo era antes? ¿Qué va a estar Dios haciendo? Vamos a orar y vamos a entregarle una vez más nuestro corazón al Señor. Y quiero que invitarles, quien quiera hacerlo, quien no está en todo su derecho, para que le pidamos al Señor que aumente nuestra fe. Sepa, hermanos, que tenemos un enemigo que se levanta, pero tenemos al Dios Todopoderoso de nuestro lado. Él venció al enemigo. Satanás está vencido. Pero usted y yo tenemos que conocer cuál es nuestro enemigo personal. El desánimo, el temor. Si su enemigo personal es un pecado en el que ha caminado recurrentemente, un espíritu que le ha estado ministrando, pregúntele al Señor porque Él se lo va a decir. Pregúntele al Espíritu Santo, ¿con qué estoy peleando yo en este tiempo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está impidiendo que yo me acerque a usted como tiene que ser, Señor? Yo quiero saber. Porque cuando usted y yo sabemos, el enemigo queda al descubierto. Y usted y yo podemos orar en fe la voluntad del Padre. El enemigo, en el nombre de Jesús, tiene que huir. Cuando usted y yo estamos en acuerdo con el cielo. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tú estás aquí con nosotros, Señor. Te damos gracias porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque podemos tener esa confianza, esa certeza. Tu palabra dice, Señor, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en nuestro corazón ahorita hay una convicción de que tú estás aquí, Señor, y tú estás escuchando nuestra oración. Te damos gracias por tu presencia en este lugar y gracias por la obra que tú has hecho en nuestra vida hasta el día de hoy, Señor. Hoy queremos presentar nuestro corazón delante de ti y pedirte perdón, Señor. Si en nuestro corazón ha habido duda, si en nuestro corazón hemos permitido que venga el temor a castrar nuestra fe, si hemos permitido, Señor, que en nuestro corazón haya una posición conformista, de que como no sé qué es lo que tú quieres, entonces no me muevo ni para allá ni para acá. Porque tú, Señor, tu palabra dice que tú, Señor, que tú estás con nosotros. Tu palabra dice, Señor, que el que llama se le abre. Tu palabra dice, Señor, que el que busca encuentra. En eso, en el contexto de la oración, el que pide recibe y el que busca halla, dice la palabra del Señor. Señor, hoy nosotros estamos buscando el conocer tu perfecta voluntad. Hoy queremos pedirte, Señor, que tú nos hables a nuestro corazón de la manera que tú quieras, Señor, pero que nos hagas conocer qué se ha dicho en el cielo de nuestra situación. ¿Qué estás hablando tú en el cielo de ese negocio, Señor? ¿Qué estás hablando tú en el cielo de esa situación de salud? ¿Qué estás hablando tú en el cielo de esa situación de trabajo? ¿Qué estás hablando tú en el cielo de esa situación de familia que se ha presentado oración una y otra vez, Señor? Queremos conocer tu perfecta voluntad y perdónanos, Señor, por las veces en las que hemos dudado que tú eres poderoso para mostrarte a tus hijos, Señor. Perdónanos, Señor, por las veces en las que hemos permitido que en nuestro corazón haya duda, haya temor, haya incertidumbre.
haya desconfianza de ti, Señor. Porque tú eres veraz, tú eres fiel, porque tú no abandonas la obra de tus manos, Señor. Porque tú eres justo y porque tú estás con tus hijos todos los días. Señor, ayúdanos, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Pídale al Señor, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe para yo saber, Señor, que tú estás por encima de mi situación. Para yo confiar en ti, Señor, y no confiar en hombres. Para confiar en ti y no confiar en las circunstancias. Para confiar en ti, Señor, y no confiar en mi cuenta bancaria. Para confiar en ti, Señor, y no confiar en lo que estoy sintiendo físicamente. Señor, tú eres Dios. Tú estás por encima de todas las cosas, Señor. Y tú quieres que hoy nosotros recordemos, Señor, que tú eres el Dios vivo. Tu palabra dice, Señor, que el que se acerca a ti crea que tú eres real y que tú eres galardonador de los que te buscan, Señor. Hoy nos acercamos a ti sabiendo que tú eres real, Señor. Y que tú puedes hacer, Señor, más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Señor, que aunque a veces no se cumplan las cosas como nosotros las hemos pedido, queremos aceptar tu perfecta voluntad, saber que tus planes son de bien para nosotros, saber, Señor, que aunque a veces no respondas lo que nosotros pedimos o a la forma en la que nosotros pedimos o en el tiempo en el que nosotros lo pedimos, Señor, tú eres Dios. Tú eres soberano, Señor, y tú sabes mejor que nosotros cómo hacer las cosas. Perdónanos, Señor, si en esos 6 días de espera representados en el texto que leíamos, Señor, en esa época de silencio en nuestra vida, si hemos permitido que haya duda, que haya murmuración, que haya rebeldía, que haya reclamos contra ti, perdónanos, Señor, y ayúdanos a confiar en ti, Señor. A poner nuestra mirada en ti, Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese eres tú, Señor. Hay una persona que ha estado orando por una situación de familia y que ha querido claudicar porque no ve resultados. Y el Señor en esta mañana le dice a esa persona que no deje de orar, que no deje de creer. Pero esa persona, esta palabra de orar para que el Espíritu Santo le haga conocer lo que se ha dicho en el cielo y lo que está haciendo el enemigo, le ha llegado esta palabra a esa persona. ¿Sabe quién es? Y el Señor hoy le dice a esa persona: no dejes de clamar, no permitas que el enemigo cumpla sus deseos en tu casa, porque yo te he levantado como columna ahí. Señor, tu palabra dice, no ignorando las maquinaciones del enemigo. Nosotros no queremos, Señor, ignorar que vivimos en una realidad espiritual y que tenemos un enemigo que está peleando para que nosotros no nos acerquemos a ti, para que nosotros claudiquemos y para que bajemos los brazos, Señor. Pero hoy en el nombre de Jesús nos levantamos en autoridad y reprendemos a ese espíritu de temor y reprendemos a todo mentiroso que viene contra nuestra vida, todo lo que se ha levantado para venir a estorbar el propósito de Dios, todo lo que el enemigo está trabajando en las mentes, en los corazones, en las familias, en las finanzas, en la salud. En el nombre de Jesús lo reprendemos y le recordamos que no tiene cabida sobre nosotros, porque la palabra del Señor dice que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que nos hagas conscientes, Señor, conocer quién es nuestro enemigo, con qué estamos batallando y qué estás diciendo tú, Señor, para que pongamos al enemigo en su lugar, pero que también pongamos nuestra alma en su lugar, que nuestras emociones no nos dominen más. Que no caminemos por emociones, Señor, que caminemos por fe, no por vista, no por lo que estamos sintiendo, no por cómo me siento, sino cómo dices tú, Señor, que tenemos que ver
a través de esa situación. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque en fe nosotros aceptamos que tú estás trabajando en nuestra vida. Que aunque no vemos todavía respuestas en muchos asuntos, tú estás trabajando, Señor. Y cuando venga el enemigo a traer nuevamente temor, a traer nuevamente duda, a traer nuevamente el pasado, incredulidad, nosotros recordemos que así como tú le mandaste a ese pueblo a caminar, a llevar tu presencia adelante, esa arca que representaba tu presencia, Señor, a tocar esas bocinas que representaban tu voz, esas bocinas, Señor, que representaban lo que tú estabas dando en ese momento, la pauta que tú estabas dando en ese momento. Así nosotros podamos establecer con nuestra voz lo que tú estás hablando, Señor. Gracias porque nosotros sabemos, Señor, que en el tanto nosotros pongamos tu presencia adelante, así como esa arca iba adelante, que nosotros busquemos tu presencia, Señor. Tú vas a guiar todo lo que nosotros tenemos que hacer. Tú vas a estar como estaba ese guerrero con la espada desenvainada, presto para la batalla, Señor. Así estás tú para tu pueblo. Gracias, Señor, porque nosotros podemos confiar que tú eres más poderoso, Señor, que cualquier enemigo que se levante. Gracias, Señor, porque el pasado que nos asediaba, hoy tu palabra dice que no hay condenación para los que están en Cristo. Gracias porque podemos creer y confiar que tu palabra es verdad, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre.